Muchos nos habíais pedido que habláramos de preparación física con Andrea Orlandi, así que hoy estamos aquí para hablar sobre este tema. Preparadores físicos. ¿Los preparadores físicos eran tus amigos, Andrea? Algunos sí. No, me llevo bien con la mayoría, con la gran mayoría de preparadores físicos. A pesar de que se han llevado mis improperios en más de una ocasión. Porque son unos cabrones. Son unos cabrones. Sí. Duras declaraciones contra el colectivo de los... declaraciones. Pero es que es verdad. Es verdad. Eso son... Te lo hacen pasar mal. Te lo hacen pasar muy mal. ¿Cómo? O sea, claro, hoy en día se habla mucho de la preparación física integrada y bueno, todos estos métodos de entrenamiento en los cuales pues metes la preparación física dentro de los ejercicios de fútbol, pero yo no sé si pues todavía quedan muchos preparadores físicos que hacen ejercicios pues específicos de preparación física. Sí. Bueno, en Italia, de integrado nada. O sea, desintegrado. Tienes claramente una parte de preparación física. Total. Y una parte de fútbol. Totalmente. Aparte que tienes el día, que sabes el día, el martes, que es la muerte, pero tienes unas pocas ganas de despertarte e irte a entrenar. Que luego de repente te meten un ejercicio de posesión por en medio para disimular, que no te... Venga, va. Que te pones ahí de cono. Una cosa es que me jodas la vida y la otra es que encima me intentes engañar. Increíble. O sea, no engañas a nadie con la posesión esta. El partido. ¿Quién quiere hacer el partido final? ¿Juegas tú el partido final? Corrido 700 kilómetros, vete a cagar. No, es que es así, Bueno, la tarea del preparador físico. El preparador físico que forma parte del cuerpo técnico, es un integrante del cuerpo técnico y se ocupa de pues, todas estas tareas, las tareas de preparación física. ¿Cómo, digamos que en general, en tu experiencia, digamos en el fútbol inglés, qué días, o sea, cómo estaba organizada el tema de la preparación física? Durante la temporada, porque la pretemporada ya la cubrimos en otro vídeo, hablaremos también un poco de la pretemporada, pero durante la semana, ¿había ejercicios específicos de preparación física? ¿Estaba metido en la parte de fútbol o el entrenador delegaba totalmente en el preparador físico y decía, hey, tú haces ejercicios de preparación física? ¿Cuántos días había gimnasio? Sí, depende mucho de los entrenadores. El preparador físico cuando más trabaja es en la pretemporada, que hicimos el vídeo, pero esto no lo tocamos. Que prácticamente vuelves de pretemporada, morenito ahí, todo, que bien me lo he pasado y tal, y ven aquí, ven, te lo vas a pasar bien. Te suben en la cinta y empiezan a hacerte correr hasta que te mueres, básicamente, y te van pinchando en la orejita, cada 2 minutos paras, te sacan el lactato, bueno, te miden el lactato, te miden las pulsaciones, básicamente se ponen al día en cómo has llegado y en si has trabajado durante el verano, te hacen prueba de velocidad, pruebas de fuerza, pruebas de salto. Que las pruebas de salto lo mejor que he visto fue a Jason Scotland, que era el delantero que teníamos de Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, era el más vago que he visto en mi vida. El tío hacía las pruebas de salto, no saltaba ni medio centímetro, o sea, era un cabrón. Iba a putear. Ven al preparador físico, sí, ahora te voy a putear. O sea, el último, todas las pruebas, le daba igual todo y sabía que iba a jugar porque era el que metía los goles. Y entonces, una vez que tienen toda esa información, es cuando hacen los grupos de pretemporada. Y ya cuando estás del grupo 3 para abajo, ya es que estás bastante tieso. Entonces está el grupo 1 que están ahí, ¿no? Que son 3, siempre son 3. Grupo 1, tal. Grupo 1 tenéis que hacer los 1000 metros en 3 minutos 45 segundos, o lo que sea. Grupo 2 te dan 10 segundos más. Grupo 3 ya son 20 segundos entre el 1 y el tal, que igualmente acabas muerto, que estás tiesísimo. Y así, ¿no? Y entonces, llegando a la temporada, con esa información, pues van viendo cómo se entrena. Claro, si juegas más o juegas menos, te tienen que ir dosificando. El preparador físico, en los equipos en los que estaba en Inglaterra, de lo que se encargaban era del trabajo de prevención, de los calentamientos, y luego una vez a la semana, si había que hacer un poco más de físico, si por ejemplo era una semana de un solo partido, pues en Inglaterra había muchos partidos los martes, entonces es cuando se hacía un poquito de trabajo de carrera y sobre todo fuerza en el gimnasio, que eso ahí en Inglaterra es, entrenas, comes y a las 2 minutos de comer estás en el gimnasio y yo, tío, déjame hacer la digestión.
¿Ah, sí? Sí. Esto no lo sabía. Claro, porque a las 2:30 la gente se quiere ir a su casa. ¿A qué? ¿A hacer qué? ¿Qué quieres ir a hacer en Swansea? ¿En serio tienes prisa por irte a ver el centro? Pues sí, la gente, o sea, a las 2:30 era la segunda sesión en el gimnasio. Y era mucho trabajo de fuerza, pero era poco adaptado a lo que es el fútbol. No era trabajo de fuerza en situaciones de... yo qué sé, yo entiendo la fuerza en el fútbol, que es mucho lo que se hace ahora, es, por ejemplo, estar fuerte cuando estás aguantando con una pierna y te tienes que sacar al rival. Eso cómo lo entrenas en el gimnasio si haces sentadillas. Pues tendrás unas piernas así, pero luego cuando lo apliques, pues igual no tienes esa fuerza para aguantar al rival. Y ahora cada vez se hace más eso. Y bueno, en Swansea teníamos... ahora no me acuerdo del nombre, pues esto me lo tendría que preparar. Teníamos a un preparador físico que luego fue el preparador físico de la sección galesa, que era un crack. Bueno, ahora se me acordaré del nombre. Ryland. Vale, ahora me he acordado. Que era un tío que estaba muy fuerte, por cierto. Y él cada mañana nos hacía el test de saliva, test de salto, test de flexibilidad, test de orina. Nos ponía... ¿Cada mañana? Cada mañana, que era insoportable, que tenías que venir 10 horas antes. Nos ponía a hacer un precalentamiento, hacíamos la prevención y luego salíamos al campo y volvíamos a hacer otro calentamiento. Joder. O sea, él era bastante pesado. Luego en los partidos, que sabes que en Inglaterra cada 15 minutos salen 3 a calentar. Que tienes que salir, pues así. Mira, yo salía así, alguien aplaudía. Que te aplauden, bueno, tal, te sientas, salen otros 3 y luego otra vez vuelves a salir. Pues Ryland se encargaba también del calentamiento ese. Luego en Swansea, Brendan trajo a Glenn Driscoll, el mítico Glenn Driscoll, que primero lo trajo para entrenarme a mí, que me hacía un trabajo específico después de los entrenos. O sea, Brendan se preocupó por mí, me trajo un psicólogo, un entrenador personal, porque decía que había algo que me frenaba para triunfar. Él, básicamente. Brendan es muy top. Es un crack. O sea, Brendan, de verdad, o sea... Ya le adoramos. Sí, absolutamente. Pues Glenn Driscoll vino y entonces estaba Ryland y luego este Glenn que me hacía, tampoco es que me hacía hacer, o sea, me ponía una escalerita y hacía así skipping, no sé qué, no era un trabajo sport scientist. Y con Paulo no tuvimos preparador físico. ¿Ah, no? Bueno, miento, tuvimos a un hombre australiano que venía del rugby y que me lo hizo pasar realmente mal. Ese hombre vino a mitad de pretemporada. Y entonces él nos hacía hacer ejercicios muy arcaicos, tipo, nos poníamos así tumbados y con una pelota, tú te aprieta la abdominal, va, ¡pum! Y te tiraba la pelota a la barriga, no. te lo juro, cosas así. Venga, va, ¿qué tal? Era todo muy militar. Que era digo, hostia puta, qué pesado. Y encima el cabrón nos hacía salir, teníamos en el gimnasio donde nos cambiábamos, en Swansea, tenía una piscina cubierta que estaba bien y una piscina al aire libre en Swansea. Pues el tío, la recuperación se hacía en la piscina al aire libre, que ya cuando ya llegaba noviembre pegaba una rasca y yo lo pasaba mal. Yo la pasaba ya en la piscina cubierta, imagínate en la piscina al aire libre. Y yo a este tío le tenía ya un poquito de... Y se fue por enfermedad de un familiar que me sabe muy mal, pero se fue y me alegré bastante. En noviembre este hombre desapareció y nos quedamos sin preparadores físicos el año de Paulo Sousa. Y ya no vino nadie. Ya no vino nadie, hasta que con Brendan vino Ryland. Vino Ryland, que era un crack. Y luego en Brighton teníamos a Stretch, que no se llama Stretch, pero le llamaban Stretch, que era muy gracioso. Seguidle en Instagram, Stretch Performance, es un fenómeno. Era muy gracioso. Por cierto, el otro día encontraron a Skyler, ¿no? Y está la foto de la noche. Foto. Sí, increíble. O sea, mi equipo de investigación a tope. Un fenómeno, también hacíamos mucho trabajo de prevención. Poyet sí que te ponía a correr bastante, él sí que te metía caña. Y con Óscar García vino Juan Torrijo, que yo siempre le hacía la broma que no tiene gracia, Juan Torrijo hijos. Y él estaba obsesionado con los planks, ¿vale? Y luego su inglés era muy gracioso, decía frontal planche, y a mí me hacía mucha gracia. Nos ponía a hacer las putos frontal planche. Y nos lo hacía antes de los partidos. En cualquier vestuario, aunque no hubiese espacio, tenías que hacer tus planchas, tus isométricos, te ponía contra la pared, que eso a mí me cargaba los cuádriceps. Juan, si me estás viendo, a mí no me iba bien. Entonces intentaba hacer menos tal para no salir con los cuádriceps cargados.
pero Juan era un fenómeno, lo tenía todo controlado al dedillo. También cuando llegabas te hacía las pruebas, las carreras eran medidas. No fue una pretemporada que nos mató, pero físicamente, bueno, claro, yo me rompí la rodilla, pero digamos que físicamente el equipo estuvo bien. Y luego en Blackpool no tuvimos preparador físico en Blackpool. Había un hombre que era el fisio y luego el entrenador era el que te ponía a correr y hacerlas. No teníamos ni preparador físico, imagínate. Vale, macho. Has hablado de prevención de lesiones. ¿Realmente el trabajo de prevención de lesiones sí es bueno? ¿Se nota en que se producen menos lesiones? Hombre, tiene mucho sentido. El tema del core, que es la parte más profunda, que no es que tengas cuadraditos en el abdominal, no hace falta, sino que es en la parte interna, espalda, al final está todo conectado. Si estás bien de la espalda, estás bien de glúteos y no te tiran los isquios. Si estás tieso de espalda, te tira glúteos, te tira isquios, estás muerto. Tienes que aprender, le encantaban los ingleses, engage the glutes. Aprender como a encender el glúteo, como a poner a trabajar el glúteo para proteger el isquio, porque yo, por ejemplo, mi glúteo no funcionaba y entonces tiraba siempre de isquio y al final sufría lesiones. Y son todos trabajos que aprendes y esto es como reeducar a tu cerebro para que dé la señal a tu glúteo para que se active antes que el isquio, y no es fácil, ¿eh? Y entonces hay toda una serie de ejercicios que tienes que hacer. Tiene mucho sentido y son muy importantes, no es un milagro, o sea, no es que si haces prevención no te lesionas. Pues luego el campo está hablando, llueve, hace frío, no sé qué, o un día tú estás con tus historias y te lesionas. Pero bueno, ahora si quieres podemos hablar de mi historial de lesiones, que igual dura 1 hora y media el vídeo, pero también cómo me he tenido que ir yo readaptando al trabajo físico que he tenido que ir haciendo durante mi carrera. Claro, porque los preparadores hacen un trabajo general con todos, pero luego tienen que hacer un trabajo individualizado con algunos de ellos. Yo creo que es importante, porque, por ejemplo, el caso de Dembélé en el Barcelona. Dembélé es un jugador súper explosivo. En el Barcelona son rondos, posesiones, y le va bien a Busquets, por ejemplo, pero es que no tiene nada que ver Busquets con Dembélé. Claro. Entonces tendrás que poner a Dembélé a que sprinte al 100% durante la semana. Pues luego llega el partido, lo hace, y el cuerpo no está preparado para asumir ese impacto, y te lesionas. Y entonces yo creo que los equipos cada vez más se hace, pero no se hace tanto como se podría hacer. No puedo entrenar igual yo que otro jugador con otras cualidades o capacidades físicas, es que es así. Es que no tiene mucho sentido. ¿Cómo suelen ser considerados los preparadores físicos por los futbolistas? O sea, ¿hay respeto, hay tirria, no, hay burlas? Te sueles, de los miembros del staff, suele ser el más cercano. ¿Ah, sí? Sí. Suele ser el más cercano, el que se le puede hacer un poquito más de broma. También depende de la relación que tenga con el entrenador. Pues yo he tenido buena relación con todos o casi todos los preparadores físicos. Con el único que tuve algo de rencillas fue con el italiano que trajo Eugenio Corini. Sciuto se llamaba, que era un señor así de 45 años, estaba cuadrado el tío, estaba todo. Y era muy, como en italiano lo dicen, permaloso, o sea, no le puedes decir nada que se ofende. O sea, si tú le discutes lo mínimo, y entonces a mí me gustaba... No íbamos bien. Volvemos en enero y nos hacen como un stage en la ciudad deportiva, ¿no? Todos ahí encerrados y tal. Y entonces habla el entrenador, porque ahora, a partir de ahora, vamos a intentar hacer esto y tal. Va a hablar Sciuto, el preparador físico, ¿no? Entonces dice, bueno, yo he estado analizando los datos y tal, y he llegado a la conclusión de que necesitamos correr 7 kilómetros más por semana en los entrenos, porque... Y yo ya empiezo a decir... Este tío ya nos pone a correr como animales. Ahora que 7 kilómetros más, que tampoco es tanto, pero ¿en base a qué? Entonces... Sí, Orlandi, sí. Y digo, ¿y no sería mejor, pasársela al de azul? Que vamos de azul. ¿Esto lo dijiste? Claro. Y hace así, dice, Orlandi, aquí, esto estamos hablando de tal. Y había un compañero que, como que... Digo, tío, ¿en serio? La conclusión a la que has llegado, vamos mal porque tenemos que correr 7 kilómetros más, vete a tomar por culo. ¿Y entonces empezasteis a correr 7 kilómetros más? Corríamos más. ¿Y mejoraron los resultados? Pues le echaron al entrenador y el equipo bajó. Claro, a ver. O sea, no eran los 7 kilómetros. Era que la pelota es redonda y tú vas de azul y te la tengo que dar a ti, que vas con la misma camiseta que yo, no al del otro equipo. Básicamente ese era el problema principal. O sea, quizá habría sido mejor traer quizás a un oftalmólogo, a un oculista. Bueno, es que yo lo llego a pensar, ¿eh? Lo llegué a pensar de algún... Bueno,
Ahora has visto que... Sí, Thomas Delaney. Thomas Delaney, contra el que por cierto jugué en eliminatoria Champions con Copenhague, me pareció un jugadorazo, es daltónico, y yo lo llegué a pensar de algún compañero mío que luego se fue a otro equipo y era otro jugador. Y digo, pero ¿cómo podía jugar tan mal conmigo? Pues el azul no lo vería. Claro. Luego se fue al Leche, que iban de rojo y amarillo, y el tío daba los pases bien. Bueno, ¿Cuál fue el mejor preparador que tuviste? Bueno, he tenido, a ver, hostia, el mejor, el que me puso, por ejemplo, el año de Brighton fue el año que mejor estaba a nivel físico, que no me he lesionado, el mítico estrecho, no me he lesionado, volaba, para lo que soy yo, estaba muy bien a tono físico, en mi peso, pero también creo que tiene mucho que ver el tema mental. Luego he tenido preparadores buenos, he tenido a Iván Torres en Apoel, que ahora está en Qatar con Xavi. Él es más de la nueva escuela, no es de correr, son ejercicios más específicos, tal, que me gusta más. Claro. Muy bien. El mismo Rylan era un buen preparador físico. Más por scientist, como le llaman en Inglaterra, pero sabía de lo que hablaba. ¿Ejercicios que recuerdes con agrado? Ejercicios... Vale, te haré otra pregunta. A ver, los mejores ejercicios físicos que he hecho en mi vida los hacía en el Barça. ¿Ah, sí? Sí. Que el día del físico era 4 picas y 2 vallas, que tú ahora les ves que ponen las historias en Instagram que parece que hacen algo, que saltan y hacen así, pues lo mismo. Centro y remate. Y este era el físico. Te hacías saltar 4 picas, hacías como que... Estoy muerto. Abrías a banda, te centraban y papá, volea, hacías una chilena incluso, lo que hiciera falta. Y venga, y te picabas con los compañeros, ese era el físico. Ejercicios no eran mortales, los ejercicios de los farlex estos de las diagonales, la diagonal a toda hostia, que es largo el campo y en diagonal más. Mucho. Pero el peor ejercicio físico que he hecho en mi vida no me lo hizo hacer un preparador físico, me lo hizo hacer Lee Clark. Lee Clark tenía una cosa que en realidad luego pensándolo no era mala. En los partidillos cortos decía que un equipo no podía ir perdiendo por más de 3 goles. No puedes. 5 contra 5. Decía, you have to take responsibility, decía siempre. O sea, tienes que hacerte responsable de... Pues tal, si te meten en marca al hombre. O sea, tú tienes que conseguir que el otro... Imposible que pierdas por más de 3 goles. Vale. Tercer día que llega, mi equipo, 4-0. O sea, tal cual. Y dice, vale, ahora para el entreno... Every line and back es de la línea de fondo, línea de área pequeña, vuelta, línea de área, vuelta, línea de medio campo, vuelta, línea de área grande, vuelta, área pequeña, vuelta, fondo, vuelta, a jugar. 7-0, no meten 3 más, otra vez. Tú sabes lo que... acabé la segunda tal, pero lo tuve que hacer porque digo, a este tío, a mí, lo hago. Y vuelve a jugar luego. Eso es lo peor que he hecho en mi vida. De casi vomitar, mareado y ya por mis cojones no nos meten 3 más. Patadas, acababa pero no volvió a pasar. Y eso no está mal, eso para meterte, porque sabes que como la cagues, te tienes que pegar la paliza esa. Eso es de los que peor recuerdo. Es terrible, si lo piensas. Y cronometrado que lo tenías que hacer en un tiempo. Las pretemporadas debe ser esto, pero todos los días. Claro. Un surtido doble, además. Doble, sí, porque si por la tarde es fútbol, sí, pero tienen las piernas como columnas. Por la tarde fútbol, muy bien, pero no me puedo ni menear. Pero luego es como un desafío contra ti mismo. Venga, va, que lo voy a hacer, que lo voy a conseguir, tal, no sé qué. Y yo las pretemporadas, algunas no he hecho porque he estado sin equipo. Entonces tienes que entrenar por tu cuenta y al final llegas y te cuesta un poquito entrar en el ritmo, mínimo un mes. Pero las que he hecho las he entrenado todos los días, he estado siempre disponible y por mis santos de esto que lo hacía. ¿Han cambiado? ¿Has notado que el trabajo de los preparadores físicos haya cambiado desde que empezaste hasta que lo dejaste? Es decir, que haya evolucionado. Ha evolucionado bastante. Muchos se meten ya en temas tácticos. Claro. Claro, por ejemplo, si vas a hacer una carrera, haz una carrera que sea específica en tu posición de cara al domingo. Y eso no está mal. Ejercicios de fuerza en situaciones, como te he dicho antes, pues ya no vas a hacer la sentadilla así, sino que vas a hacerla con una pierna y puesto así, porque es como luego tú te vas a encontrar en el partido y vas a poder aplicar la fuerza bien en situaciones así.
y ha habido evolución y cada vez hay más información y cada vez hay menos margen de error. Luego ahí es un deporte de impacto, te lesionas y hay lesiones musculares porque hay muchos partidos y hay temas psicológicos, hay estrés competitivo y siempre va a haber, pero cada vez menos porque el jugador tiene más información, se cuida más y los preparadores físicos son mejores. Pero bueno, yo, por ejemplo, a nivel personal, también durante mi carrera me he tenido que ir readaptando a situaciones, a lesiones, a condición mía física. Yo, cuando era pequeño, era muy rápido y muy pequeñito. Yo era un extremo rapidísimo, zurdo, goleador, imagínate. De repente pego un estirón terrible, la espalda tiesa, y tuve que reeducar a mi cuerpo a aprender a correr. Y entonces me busqué un preparador físico para hacer técnica de carrera, pues de repente era lento y hostia, entonces ya tuve que adaptar mi estilo de juego. No tuve lesiones hasta que llegué al Alavés y en un entreno me rompieron el tobillo. Entonces ya empecé con el tobillo. Cuando ya tienes un problema de tobillo, apoyas diferente, te descompensas. ¡Pum! Primera lesión muscular. Bueno, en el Barça nada y ya llego a Inglaterra, me rompo la rodilla. La primera vez que me rompo la rodilla, me hace una readaptación terrible en Swansea. Me puse como un búfalo, te lo juro. O sea, me puse un cuádriceps como el de Azpilicueta, pero sin isquio. Entonces, cuando empiezo a entrenar y me hace el isquio, ¡ping! Primera lesión de isquio. Y ahí es cuando empecé. Y una graciosa fue que me lesioné el tobillo. Entrenábamos, teníamos como un sitio que llamaban The Barn, que era cubierto de césped artificial cuando llovía, que siempre, o nevaba. Y en un entreno hago un mal apoyo y me lesionó el tobillo. Y luego me vino Ángel a los 2 días y dice, oye, ¿sabes? Estaba hablando con Roberto y me ha dicho, ¿ves a Andrea? No hace propiocepción y se lesiona el tobillo. Y yo, tío, ¿qué cojones tendrá que la puta propiocepción? Que un tío me ha empujado y se me ha torcido el tobillo, tío. Que hago propiocepción como los demás. Pues ya me tenía enfilado de que no hacía propiocepción. Y yo, pues nada, pues no hago propiocepción. Claro, la propiocepción es importante, yo sí... Sí, para tema articular y de equilibrio es muy importante, pero la hacía como todos. A veces hay lesiones que son inevitables. ¿Qué grado de importancia le darías al trabajo de un preparador físico en el éxito de un equipo? Es decir, este equipo, pues este año, pues no sé, ¿qué te voy a decir? El West Ham, ¿no? Por ejemplo. Hombre, imagino que habrá equipos que recurren más al físico que otros, pero en general, ¿qué importancia le das a la parte de trabajo del preparador físico en el éxito final de un equipo? Tiene bastante importancia. Yo me río del tema tal y yo le gritaba al preparador físico y le decía, ¿esto qué es? La edad media, no sé qué. Pero en realidad no viene mal también que te hagan correr y te hagan sufrir un poco, porque luego en el partido no siempre tienes la pelota y hay veces que estás con la lengua fuera y al final, bueno, ya estás un poquito acostumbrado a sufrir, entre comillas, y el jugador también no se tiene que aburguesar demasiado, ¿sabes? No viene mal que te metan caña. Pero hay que saber hacerlo también, esto ha evolucionado, la tecnología también, y tampoco hace falta que corras en línea recta durante 1 hora, eso no tiene sentido. Pero el preparador físico para mí es importante y tener un buen preparador físico pues marca diferencias. Mira, por ejemplo, te hago un ejemplo, el caso de Real Madrid post-COVID. Tenía a Dupont, que había estado con la selección francesa campeona del mundo, especialista en preparar torneos cortos, 11 partidos. El que mejor se preparó fue el Madrid. Ahora, en una temporada larga no ha dado resultado. Florentino Pérez cree que Pintus, él se podría poner el de entrenador y Pintus, que es el preparador físico, y ganar la Champions. Él cree que Pintus es el que le va a hacer ganar sí y no. Pintus ha estado en el Sunderland, lo tuvo mi cuñado Jordi Gómez y me dice, eso es insoportable. Básicamente acabas vomitando todos los entrenamientos. Que sí, pero el Sunderland tampoco volaba. Vale, que no son los mismos jugadores, pero sí que el preparador físico también cómo te sabe motivar. Mira el profe Ortega, que también hace un poco de show. Claro. Pero, hostia, los tiene a tono. El Atlético de Madrid vuela. Ahí es un buen preparador físico. Imagino que has hecho referencia varias veces al tema de las mejoras, de las innovaciones tecnológicas y demás.
imagino que hoy en día son fundamentales. Vemos, por ejemplo, siempre a los futbolistas entrenar con... Sí, bueno, esa fue la primera que se puso en todas partes, o incluso con esas cosas... sí, el GPS. Sí, ajustado y tal, no sé qué. Sí. Claro, esto prácticamente todos los equipos profesionales ya lo usan para todos los entrenamientos. Se te da un montón de datos del corazón, de, pues eso, los kilómetros recorridos, número de esfuerzos explosivos, Mira, etcétera. yo te puedo enseñar, a ver si se puede poner, de algún partido mío, por ejemplo en Novara, que yo por ejemplo en Novara jugaba de pivote y ya, por ejemplo, sprints casi no hacía, pero corría mucho, que hacía mis compañeros me decían que hacía corsa campestre, me decían, haces carrera campestre, ¿sabes? Los cabrones. Entonces era de los que más corría siempre, corría a 12 kilómetros cada partido. Y los cabrones, pues claro, no daba esa impresión, sinceramente. Yo a veces me veo un partido mío y no parece que Orlandi esté corriendo mucho. Me cambiaron el GPS pensando que el mío estaba mal. Entonces fuimos a jugar a Salerno y yo tenía, no sé, el 14. Y de repente tengo el 4. Y yo, oye, ¿pero por qué el 4? No, tal, mi preparador físico me dice. Y luego digo, oye, ¿me has dado el 4 porque te crees que el 14 está mal? Pues me dice, sí. Y con el 4 salieron los mismos datos. Digo, ahora te la comes por cabronazo, que no tenías confianza en mí. Número de esfuerzos, de potencia watts, o sea, la potencia que aplicas, sprints, minutos a alta intensidad, distancia a alta intensidad, velocidad máxima. Se pueden medir un montón de cosas. Y lo importante es, con todos estos datos, luego se usan realmente para... Sí y no. Sí, si te ven que no estás... Yo, por ejemplo, una cosa que me impresionó un poco en la pretemporada en Italia es que el preparador físico me vino y me dijo, ves, por ejemplo, tus datos del GPS en las carreras y tal, se nota que tú has sido futbolista profesional de alto nivel. Mira este, no te voy a decir el nombre, un compañero que había jugado en categorías en Italia no profesionales y la diferencia era, me dice, no ha trabajado a un nivel y se nota. Y digo, hostia, un chaval joven que dices, tú piensas que físicamente... ¿Pero en qué cosas? En todo, en capacidad de mantener un esfuerzo en el tiempo, en cuánto puedes aguantar en lo que llaman la zona roja, que es por encima de una cierta... ¿Cuánto tiempo? Yo, por ejemplo, en eso era muy que ahora lo pienso con el corazón y digo, hostia. Pero yo iba ¿sabes? De esto, pero tiraba, o sea, aguantaba. Pues en esas cosas la diferencia era muy grande. Digo, hostia, nunca me había parado a pensar que la base es importante. Por eso, por ejemplo, jugadores que de mucho talento en categorías inferiores de repente se pegan 3 años en tercera división, segunda B, y hostia, luego el paso a fútbol profesional les cuesta porque igual no han trabajado igual que un equipo de élite, ¿sabes? Y luego imagino que los preparadores físicos, claro, tienen que trabajar de forma estrecha con otros miembros del cuerpo técnico, con no sé, el dietista, por ejemplo, con el médico, por supuesto, con los fisios, es decir, tiene que estar siempre en contacto con los demás. Bueno, eso es la reunión de cada mañana. Siempre hay un grupo médico, un chat médico del equipo, en el que tú tienes que avisar de que tienes un problema. Por ejemplo, yo qué sé, en casa te has resbalado y no vas a poder entrenar, o cualquier cosa. O te encuentras mejor de la lesión, o no, o peor. Lo primero que hace, se reúne médico, fisios y preparador físico, quién puede entrenar, quién no, qué trabajo va a hacer en el gimnasio, qué recuperación, rehabilitación. Hay una historia detrás increíble. Luego están los readaptadores. Están el médico que te dice, oye, la lesión que tienes, el fisio que te la cura, el readaptador que te prepara para volver al entrenamiento. No es que te recuperas de una lesión y vuelves al entrenamiento con el equipo. Tienes que hacer un trabajo de readaptación. Tu cuerpo se tiene que preparar para poder soportar la carga de un entrenamiento con el equipo. Al menos en divisiones inferiores, me gustaría acabar hablando un poco digamos, de la parte física en general en el fútbol. Yo cada vez veo más en divisiones inferiores entrenadores que son, al menos tienen formación de preparador físico. Cada vez veo más entrenadores que tienen CAFE o que tienen estudios de ese tipo. ¿Crees que está aumentando la importancia de la parte física en el fútbol o crees que sigue manteniéndose al mismo nivel de siempre? Incluso ha bajado, puede ser que haya bajado, porque no, antiguamente sí que se le da muchísima importancia. Yo creo que cada vez más se le da más. Cada vez se le da más. El físico va hacia... el fútbol va en esa dirección. Jugadores más preparados físicamente. Cada vez hay más preparadores físicos con conocimientos técnicos, tácticos, futbolísticos, que tienen el carnet de entrenador.
y eso está bien porque pueden adaptar su trabajo a lo que es el concepto que el entrenador quiera aplicar el fin de semana o durante la temporada, y eso está bastante bien. Pero yo, por ejemplo, en categorías inferiores, me acuerdo en el español, nos ponían a correr, teníamos el miércoles que nos ponían a hacer las tal y poco más. Sí que en el Alavés, cuando yo llego al Alavés, me acuerdo que yo llego al Alavés pesando 66 kilos, midiendo 1,84, lo que mido ahora, imagínate, era así, y en 2 meses pesaba por encima de 70, porque paso de entrenar en espacios reducidos en la DAM, en un campo de tierra, a campas de hierba con mucho más trabajo físico, con mucha más exigencia. En mi cuerpo pues se adapta a eso, y de repente yo me subía las medias por encima de la rodilla porque me daban vergüenza mis piernas, básicamente. Y que luego durante toda mi carrera lo mantuve lo que pude, porque las medias se bajaban, ¿no? Dependiendo de las marcas. Y de repente me vi un cuádriceps así, después de 2 meses de pretemporada, y digo, hostia, simplemente cambiando el trabajo y aumentando la carga y trabajando de manera diferente. Así que, bueno, depende también de en el Barça no hay preparación física. Al final pero es que un entrenamiento intenso en el Barça igual te cansa más, Claro. que ponerte a dar vueltas al campo durante media hora. Es muy intenso porque la calidad es muy alta y el balón va a una velocidad increíble. Bueno, ya habéis visto que los preparadores físicos no son posiblemente los mejores amigos de Andrea Orlandi. No, pero me llevo bien, ¿eh? Bueno, te llevas bien con todo el mundo. No, quiero decirte, problemas no he tenido con ninguno. Así, mira, el único que es buen tío además, que se lo llevaba a Laudrup, que lo trajo Laudrup, que hice la pretemporada, que estuvo en el Español, estuvo en el Getafe. Sí. Muy buen tío, pero nunca me llamó por mi nombre. Me llamaba Adam. Es el único. Y me daba mucha rabia. Adam Orlandi. No, Orlandi no, Adam. Pero no le salía Andrea, pues no sé, porque él español diría Andrea, pues esto, y no le entraba, y Adam. Siempre te llamó Adam. Adam, digo, cabrón, puta. Y tú estás ahí y dices, joder, Adam otra vez, el cabrón está. Pero no, más allá de eso, no he tenido ningún encontronazo ni nada. Solo con Shuto, el de Corini, que no le hacía gracia que yo le tocaras las bolas, básicamente. Sí. Bueno, pues hasta aquí el vídeo con Adam. Muchísimas gracias por vernos un día más. ¿Sabéis? Suscribiros al canal si os gustan estos vídeos, siempre estaréis informados de cuando sacamos un vídeo nuevo. Nos vemos en la próxima.